Gracias a los compañeros de la revista por la invitación. Un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, vamos a compartir algunas reflexiones, capaz que yendo a algún punto más específico del ámbito educativo, que es en el que me desarrollo profesionalmente ya hace unos cuantos años. Pero yo pensaba cuando hablaba con Daniel, bueno, una educación para todos, yo decía para todos y con todos. Y esto quiere decir algo de lo que en parte planteaba Pablo y Luis. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a todos los estudiantes dentro del sistema educativo, pero esa educación no va con muchos de ellos. Entonces no están todos, pero no es con todos que estamos generando ese proceso educativo. Y eso nos lleva a pensar algo que para mí es importante. La izquierda no debe ser indiferente, los actores de izquierda no deben ser indiferentes a los procesos. Nos lo dice Gramsci, cualquier gran programa va a fracasar si al frente hay indiferentes. Y eso es un poco lo que ha pasado en muchos gobiernos del Frente Amplio y en muchas propuestas que se han puesto a consideración. ¿Por qué? Porque son buenos planes concebidos, buenos programas, pero que luego no redundan en generar cambios significativos en los sistemas. Por otra parte, la crisis civilizatoria a la que referían da cuenta de la multidisciplinariedad de aspectos que la educación hoy debe atender. Esa crisis civilizatoria da cuenta de eso. Y por lo tanto, eso interpela a la formación de educadores, que ese es el punto en el que yo me quería centrar. Es decir, esa multidimensionalidad de lo que la educación, de los aspectos educativos deben abarcar, está interpelando a cómo se forman los educadores. Por lo tanto, la formación de educadores ya no puede ser pensada para una función, como históricamente fue. Un maestro para una escuela, un profesor para un liceo, un maestro técnico para una UTU. No puede ser pensada para una función, tiene que ser pensada para multiplicidad de funciones y para multiplicidad de contextos. Porque hoy lo educativo se da en contextos de cárcel, en diferentes espacios, y esos educadores tienen que ser capaces de poder dar respuesta en esos espacios en donde van a tener un desempeño profesional. Esta historia es interesante reconocerla, revisarla, para repensarla, porque yo comparto que no estamos en una situación de catástrofe, pero que sí tenemos que profundizar propuestas de izquierda que den lugar a que todos y con todos la educación pueda desarrollarse. El Frente Amplio ha hecho un esfuerzo en decir que más estudiantes, jóvenes, niños, primeras infancias, puedan insertarse en el sistema educativo. Pero bien, ¿eso efectivamente está ocurriendo? ¿De qué manera? ¿Cómo se está dando? ¿O cómo podemos avanzar en aspectos que eso pueda verse favorecido? Yo decía que históricamente la formación docente, como convencionalmente la llamamos, ha sido un apéndice de consejos desconcentrados, de primaria, de secundaria, de UTU, y que si nosotros queremos llevar a nuevos formatos institucionales, tenemos que reinventar en el sentido de repensar a partir del proceso histórico cómo tiene que ser esa formación de los educadores. A mí algo de lo que dice Pablo me resulta interesante y en otras instancias lo hemos conversado, que es los formatos institucionales, y él hacía referencia a un ejemplo que es el de Casaballe, ¿no? Yo creo que podemos dar cuenta de muchos formatos institucionales exitosos en la propuesta educativa, pero que debemos intentar trascender a situaciones concretas, a experiencias de un conjunto de educadores, docentes, psicólogos, sociólogos que trabajen en pos de una propuesta innovadora y que eso genere cada vez más masa crítica de educadores que estén comprometidos en generar propuestas de esa naturaleza. Por eso yo creo que el formato institucional para formar a los educadores en el sentido más amplio que este término tiene, tienen que ser nuevas relaciones pedagógicas,
nuevas relaciones estudiante-docente, nuevas relaciones tiempo, espacio y aprendizajes. Todas esas diferentes o reformulaciones de esos formatos deben darse en una estructura que forme a quienes van a estar trabajando en distintas funciones, en distintos contextos, con una crisis civilizatoria como la que está presente hoy y que pueda hacer que todos, pero no solamente estén, sino que se queden. La formación de educadores debe promover la autonomía en sus prácticas profesionales. ¿Y cómo emerger en situaciones un conjunto de masa crítica que puedan permear el sistema y empezar a dar respuesta a esas condiciones? Yo creo que acá es una discusión que está en el escenario político, tiene que caracterizarse por una formación que viva la participación, que viva el cogobierno, que investigue y que realice extensión. En eso de que yo le digo la gobernanza, eso que lo público y lo privado, el Estado le cede a lo privado parte de lo que es su responsabilidad, porque es un derecho humano la educación, y el Estado le cede parte de esa obligación de asegurar ese derecho a los otros, a empresas privadas en este caso. Esa gobernanza también ha estado presente en la formación de educadores a nivel de posgraduación, porque hoy, dada la estructura que tiene la formación de docentes, no podés tener gente que genere investigación, que genere una producción de conocimiento significativa en el campo educativo, que no venga prácticamente de instituciones universitarias privadas. Y eso ha sido un desarrollo que el Frente Amplio en los gobiernos ha favorecido. Los doctores en educación, ¿de dónde salen? De la Universidad de la Empresa. Es la única que genera un doctorado en educación. Ahora se abrió en la Universidad de la República. Pero bien, los actuales tienen ese origen. Esta estructura institucional, porque yo decía, bueno, ¿por qué nosotros precisamos nuevos formatos institucionales para formación de educadores? Porque tenemos que revisar cómo se forman para esas relaciones, para que vivan en un espacio de participación, de cogobierno, de investigación, de extensión, con nuevas relaciones temporales, que eso luego pueda dar cuenta de lo que vivió en su formación en las instituciones en donde vaya a trabajar, en los contextos a donde vaya a trabajar. Tenemos que pensar una institución contrahegemónica, y en eso yo comparto algunas de las cosas que decían. Hoy me parece que los debates se han centrado mucho en cuestiones de poder, pero no hemos podido trascender eso y ver en realidad qué proyecto de izquierda, el proyecto de izquierda qué precisa en cuanto a los educadores que vayan a estar en los próximos 20, 30 años trabajando en los diferentes sistemas educativos. Bueno, la profesionalización como una cuestión permanente, la posgraduación como una necesidad, no solamente por un consumo, que yo lo comparto, es parte del consumo que hoy se tiene, ¿no? Bueno, no basta el título de grado, tenemos que tener otro título y otro título y otro título, pero también eso hace, porque como en todos los ámbitos hay gente que busca eso simplemente por una cuestión de consumo, pero también eso puede dar más investigaciones que derramen en el sistema. Y en esa idea de que tenemos que tener una estructura institucional para formar educadores contrahegemónica, que pueda vivir en espacios de cogobierno, como forma de recrear luego eso en los diferentes formatos educativos en donde ellos se vayan a insertar. Yo soy una convencida de que hay que tomar partido, soy partidaria, pertenezco a un partido
en el sentido más amplio que ese término tiene, y creo que una de las grandes deudas que el Frente Amplio tiene es el no haber podido generar 3 o 4 ideas que nos convoquen, nos congreguen y hagan que tiremos de la misma cuerda muchos compañeros. No quiero más distintos procesos en donde programas, planes fracasen porque al frente de ellos hay indiferentes que no hacen de esa propuesta una cuestión participativa, pero por otro lado también es hora de reconocer que solo modificando los formatos institucionales, el ejemplo que Pablo tiene mucha experiencia en su trabajo, da cuenta de eso, hace que los procesos de aprendizaje efectivamente se modifiquen. Entonces, en esto de tomar partido, expreso que soy una convencida que tenemos que avanzar hacia concretar la creación de la Universidad de la Educación. Esto no quiere decir cambiar una chapa, es algo más que eso, no quiere decir cambiar una chapa, quiere decir promover desde la vivencia un formato institucional participativo, proyectivo, y bueno, y que permita que los educadores no se formen para una función, sino se formen para múltiples funciones y para múltiples contextos. En ese ámbito es en el que me muevo y esa era un poco la reflexión, lo que quería compartir con ustedes y bueno, y estoy abierto a lo que me quieran plantear. Gracias.